Continuamos con esta entrevista con el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL, el licenciado Manolo Pichardo. Y es un tema también, el tema económico, obviamente, además de la corrupción, pero el tema de la violencia y la inseguridad, que fue un tema por los que los mexicanos votaron ampliamente porque están cansados y entonces es como más de lo mismo en una guerra contra los carteles de las drogas, muchos muertos y en ciertas ocasiones violación también de derechos humanos por parte de las fuerzas públicas, de gente que quizás no estén metidos en eso. Pero el asunto es que también deben mantener esa guerra contra los carteles de las drogas. O sea, ese va a ser un tema muy espinoso para él, ¿verdad que Así sí? es. Sí, porque bueno, México es realmente un país bastante seguro. En las mediciones que se han hecho sobre la inseguridad ciudadana y la violencia, México está entre los primeros países de inseguridad, junto con el Triángulo Norte de Centroamérica, que componen Honduras, Guatemala y El Salvador, que es un triángulo bastante violento también, donde mueren, individualmente en El Salvador, el más violento es Honduras, que mueren más de 100 personas por cada 100.000. Y en Cuando el la media es caso, 20. sí, el caso de Guatemala es de 40, el caso de El Salvador es de 60, o sea, es violencia dura, ¿eh? Así es. Entonces, en México también es así, y estados donde son invivibles, ¿cómo se llama este estado? Hay estados Varios estados, sí. bastante violentos allá, y eso es un reto que tiene el gobierno de López Obrador para generar tranquilidad, porque en la medida en que tú generas tranquilidad, también da seguridad a los inversores. Claro. Y eso, Y el turismo sobre México todo. necesita inversores, y México necesita también generar seguridad para la gente que visita ese país en calidad de turistas. Pero lo que finalmente yo creo que la lección importante en este proceso electoral mexicano es que hay algo que se viene dando en toda la región o en muchos países de la región, y es una especie de sorpresas en lo que tiene que ver con el desplazamiento de partidos tradicionales que han sido desplazados por fuerzas nuevas, porque Moreno es una nueva fuerza, Sí. un desprendimiento de una organización. Pero ocurrió lo mismo recientemente en Costa Rica, donde una fuerza, diríamos que emergente, como el PAC, sacó de juego a partidos tradicionales y a Liberación Nacional, que todos pensaban que iba a ganar la presidencia de la República. Y en Colombia, aunque Y, con el mismo liderazgo, pero en Colombia también es una fuerza una emergente fuerza que ganó emergente. Duque. Es Sí, una fuerza emergente que emergente. desplazó también a los liberales, Y, a los que y al desplazó Partido Conservador, en eh, tanto y cuando, aunque sigue el hay varios partidos conservadorismo. conservadores, Sí, pero emerge una fuerza de izquierda ahora, sí, claro, y con mucha con mucha fuerza y fuerza. con mucho poder, pero también salió muy fortalecida una nueva fuerza de la derecha en Colombia con Duque. Pero otros países también ha ocurrido lo propio, como en Guatemala. Sale como presidente de la República un individuo que era cómico, y alcanza la presidencia de la República y desplaza a los que parecían que iban a ganar Que dicho sea de paso, las elecciones que dicho sea de paso, ha hecho Guatemala. una comedia de gobierno Es también. un desastre Guatemala, la verdad es un desastre Guatemala, porque hay un tema con esto. Mira, improvisar Claro. no es aconsejable. Mal con los Los políticos partidos, mal con los políticos para gobernar, pero peor sin ellos. no, es que los partidos son el sostén de la democracia. Claro. Y los militantes que forjan los partidos se entrenan para gobernar. Así. Son entre que otros, que muchos se desvían y se corrompen y todo. Pero los otros, ¿quién dice que no se corrompen? Pero además de que se corrompen, no tienen el entrenamiento, como se dice ahora, el expertise para gobernar, para manejar el Estado. Y no entienden además que los partidos políticos son una cadena de transmisión entre el Estado y la población, y ese tipo de cosas no las saben. Entonces, cuando llegan al gobierno de los estados sin ese entrenamiento, se convierten en un desastre. Por eso hay que afianzar los partidos políticos, por eso hay que creer en los liderazgos de los partidos políticos. Ahora, los partidos políticos también tienen que tener la responsabilidad
de entrenar a sus dirigentes, de formar ideológicamente a sus dirigentes y de combatir la corrupción, porque el problema es que van perdiendo credibilidad, ¿entiendes? Entonces, muchos de nuestros partidos están llenos de individuos cuestionados, donde la opinión pública incluso lo ha condenado, aún salgan libres de la justicia, pero tienen una condena social. Entonces los partidos políticos también tienen que ver hacia adentro, ¿no? Y hacer propuestas concretas, tener planes de gobierno concretos, venderle a la población un programa, ¿no? Y dejar de manejar dinero para comprar el voto. Hay que vender programas y hay que adecentar la actividad política. ¿Cómo no? Manolo, las fuerzas progresistas, como tú dices, en América Latina, esto es un buen mensaje, el triunfo de López Obrador, después de los traspiés que ha habido. Es un buen mensaje, sobre todo porque hay una especie de persecución contra el liderazgo progresista de América Latina, que se expresa en acontecimientos de carácter histórico, ¿no? Como es el golpe de Estado a Dilma, el apresamiento del presidente Lula. Apresamiento sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Cuando él le dice al juez Moro, pero ¿cuál es la prueba? Sí. Mi íntima convicción, le dice el juez Moro. Es un acto de irresponsabilidad mayúscula, que no es un acto de irresponsabilidad, eso responde a un plan. Como yo pienso que responde a un plan lo que está ocurriendo con el presidente Correa ahora mismo. Como no lo pudieron vincular al tema de Odebrecht, que sí vincularon a su vicepresidente Jorge Glass y por ahí lo querían atrapar, no han podido, como tampoco le han probado nada a Jorge Glass, ahora se han inventado que es responsable de un intento de secuestro a un diputado ecuatoriano en Colombia. Oye, o sea, la idea es no te agarro por acá, ve a ver si te agarro por una cosa que parece un absurdo, ¿no? Obviamente que parece un absurdo. De la traición del actual presidente actual. Una barbaridad, pero además, acuérdate tú también el tema de la persecución, lo que trataron de hacer con Evo Morales, o lo que hicieron para impedir que ganara el referendo. Acuérdate aquella vez que lo acusaron de tener un hijo y todo aquello, y la propia CNN se prestó, ¿cómo se llama? Rincón, un tipo que hay ahí. Un periodista, diciendo como que, bueno, hizo varios reportajes hablando de ese. El hijo es irreal, nunca existió, pero ya el daño estaba hecho, perdió el referendo. Entonces, todos los días se inventan algo contra los líderes o presidentes progresistas, o para sacarlos del poder, o para impedir que lleguen. Por una razón, durante los gobiernos progresistas, los países de América Latina crecieron como nunca antes. Pero no solo crecieron como nunca antes, sino que nunca antes, en toda la historia de la América Latina, los ingresos del Estado empezaron a repartirse con justicia como ahora. Pero ¿a quién perjudicó eso? Bueno, a los que se beneficiaban de las riquezas nacionales, a las transnacionales y a los gobiernos que sustentaban esas transnacionales. Y pongo un ejemplo claro para que la gente vea de qué se trata y a qué me refiero. Cuando Correa llega al gobierno, me parece que era la Chevron que tenía un contrato con ellos para la explotación del petróleo. Ese contrato lo que planteaba era que las ganancias para la Chevron eran del 80% y el Estado se quedaba con el resto, que era el 20%. A la llegada de él, eso cambia. Entonces, ahora el 20% era para la Chevron y el 80% para el Estado. Ese dinero, ese 80%, ¿a dónde va ahora? ¿O a dónde iba? A escuelas, a obras de infraestructura, ¿entiendes? O sea, se implementaban o sea, se gastaban en políticas sociales y se gastan todavía. No puedo decir que Lenín Moreno no lo está haciendo, hay mucho cuestionamiento a su desempeño, habría que ver cómo él termina. Dicen que detrás de la persecución a Correa está él. Yo espero que no. A mí me luce que él es un traidor. Que no, y que haya malos entendidos. ¿Me entiendes? A mí me luce que es Pero un traidor. Pero lo que te digo, también ocurría con Evo Morales. Con Evo Morales era más o menos parecido lo que se llevaban las empresas que explotaban el gas natural. Se llevaban más del 80%. Ahora es al revés. Ahora el Estado se queda con más del 80%. Entonces, ¿quién se perjudica? ¿Quién se perjudica? Esas transnacionales y los políticos que estaban al servicio de ellas. Y además esa redistribución de esa riqueza de gente, de sacar gente que estaban excluidos, marginados, que estaban en la pobreza y en la miseria. Y como Brasil, en el caso de Brasil, 40 millones sacaba la pobreza, entonces, que están volviendo a ser pobres de nuevo con Temer. Así es. ¿Entiendes? O sea, de eso se trata, es una lucha. El presidente más impopular del mundo, hay que decir, un 3% de aprobación.
además de ser un golpista y de probarse la corrupción a él, pero bueno, a él no se podía sacar ni se podía tocar. Así es. Eso, Pero lo que se da es, yo lo sintetizo de la siguiente manera, es una lucha entre las fuerzas progresistas, que son el pueblo, sí. porque esos fueron los que han gobernado a favor del pueblo dominicano, y las fuerzas conservadoras que gobiernan a favor de esas transnacionales. Las grandes junto con oligarquías. Así es. ¿Cómo Esa no? es la realidad. El tiempo casi se terminó, tendríamos que tener un programa adicional para el PLD, porque bueno, ahora está así, la discusión está de ley de partidos políticos, la decisión de la Junta y todo eso, y bueno, pues todo luz indicar que ustedes han tenido un pugilato hace muchísimos días y parece que todavía eso va a continuar. Bueno, vamos a ver, hay una decisión del PRM, donde ratifican que están con primarias cerradas, aunque simultáneas. A mí lo de simultaneidad no me hace ruido, bien, si son cerradas, porque había cierto temor con el PRM, que parecía bailotear, que si era cerrada, que si era abierta, que si buscaba mecanismos que vulneraban la propuesta original. Y ha planteado además que los partidos decidan el método también que pueden escoger. Eso lo decide el PRM, sí. Pero me parece que ellos están proponiendo cerradas. Ellos proponen cerrada, pero vi que también propusieron que los partidos decidan también por aquello de no imponer un solo método, y dice que los partidos decidan. Pero en este caso... Pero el problema es que hay una coletilla que anda rodando por ahí. Lo que pasa es que ellos no aprobaron la coletilla de que sean las dirigencias de los partidos. Claro. Ellos nada más dijeron los partidos y no metieron coletilla. Ahí debería ser de acuerdo a los estatutos, porque si tú metes la coletilla que sea en la cúpula, tú sabes cómo son de vulnerables esas cúpulas para imponer cosas desde el Estado. No hay coletilla de cúpula, ellos nada más se quedaron con los partidos, porque si es así es una decisión certera. Sí, claro. Porque eso preservaría los partidos políticos, porque lo otro de primarias abiertas es eliminar la militancia. Eliminar la militancia es eliminar los partidos, porque la militancia es que forman los partidos y los sostienen. Luego, si tú no tienes militancia, no tienes partido, tienes franquicias, ¿no? Y eso es un peligro porque los partidos políticos son el sostén de la democracia. Si tú no confías entonces en que si van a decidir, por ejemplo, en el caso del PLD, comité político, comité central, tú no tienes ninguna certidumbre de que se pueda actuar. Mira, yo quiero mucho a mis compañeros del comité político, pero los compañeros del comité político en su mayoría andan hacia donde la corriente vaya. Yo no voy a decir lo otro, pero andan hacia donde la corriente vaya. Si el presidente es Danilo Medina, ellos son de Danilo. Si el presidente es Leonel, ellos son de Leonel. Esa es la verdad. Esa ha sido la historia, así es que se han comportado. Pero no sería mal que sea apoyar las ejecutorias del gobierno, del presidente. No, pero está muy bien. Está muy bien que apoyen las ejecutorias positivas del gobierno. Las negativas no las pueden apoyar, pero las positivas sí, todos los dominicanos debemos apoyar. ¿Cuál es lo mal? Si apoyaron y estuvieron con Leonel apoyándolo y están apoyando al presidente Medina, ¿cuál es lo mal? Lo que pasa es que los partidos por lo general tienen corrientes de pensamiento. Y tú te inscribes en una corriente de pensamiento, ¿no? En el PLD hay una corriente de pensamiento y hay otra corriente que es el pragmatismo. En el pragmatismo no hay idea ni hay propuesta de nada. En la corriente de pensamiento sí. Porque las ideas, ¿verdad? O las ideologías son la base para los programas de gobierno, para los planteamientos de qué tú quieres, qué tipo de sociedad tú quieres. Si no hay idea, tú no puedes proyectar el tipo de sociedad que tú quieres. El pragmatismo es el día a día. Y en el pragmatismo se cuela todo. Entonces hay dos corrientes en el Partido de la Liberación Dominicana. Una corriente de pragmáticos, donde se puede colar de todo, y una corriente de pensadores, que tienen una idea clara hacia dónde debe ir la sociedad dominicana. Esa es la verdad. Pero no solo en el PLD, eso existe en muchísimos partidos políticos. Los partidos políticos hay corrientes internas. Claro, todos tienen toda la formación de Juan Bosch. No todos, un hombre de idea. No, pero no todos. Por ejemplo, en el gobierno, ahora mismo los que gobiernan no son los que se formaron con Juan Bosch. Ni son PLDistas tampoco en su mayoría. Los que toman las decisiones de Estado, no son PLDistas. Pero el presidente Medina es un cuadro acabado del PLD. ¿Cuál otro hay en el gobierno del PLD? En el gobierno de Danilo Medina, del PLD no, del gobierno de Danilo Medina. ¿Cuál otro? Hay los ministros, está el ministro Fadul, que del PLD formado, el ministro Francisco Javier. Pero yo te estoy hablando de donde se toman las decisiones de Estado en el Palacio. Gustavo Montalvo, ¿no? Es de la sociedad civil de la USAID, hace muchos años. Dejó el PLD. Óyeme, yo estoy de los 16 años en el PLD, yo sé quién es quién aquí.
Ese es un tema, yo sé quién es quién. ese es un tema que tú crees que podemos tener un programa Pero solo por para hablar supuesto, de eso. por Te supuesto. agradezco entonces. Bien. ¿Cómo no? Gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Intero Crédito. Hasta entonces.